Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos latinoamericanos y peruanos. Una vez más con ustedes, Elsa Soto Salvador en su pequeño espacio, Pequeñas Gotitas de Literatura y Comunicación. En esta ocasión estoy tomando mucho los temas religiosos en cuanto a la fe cristiana, ¿ya? Eh, para todos mis hermanos y amigos cristianos, ¿sí? Eh, eh, quiero, este, quiero ante todo aclarar un punto muy importante. ¿Por qué lo hago esto? Porque a veces nosotros pertenecemos, ¿no?, a nuestras denominaciones y a nuestras congregaciones respectivamente, ¿no? Entonces sabemos a qué eh, movimiento congregacional o a qué denominación pertenece. ¿Lo sabemos, hermanos? Creo que sí, ¿no? Yo cuando yo nací, digamos así, nací naturalmente un 3 de junio de 1900 digo ahí nomás, en acá, Lima, Perú, ¿no? En Comas. Ese fue mi fecha de nacimiento. Así también como tengo mi fecha de nacimiento, que soy peruana, en la nación peruana, soy latina, hablo español, así también hay un nacimiento espiritual. Entonces, nosotros nacemos en un determinado lugar, una determinada denominación, una determinada iglesia. Bueno, yo nací en, espiritualmente en una iglesia eh, cristiana, carismática, pentecostal. No diré la iglesia, la denominación, por causas personales, por respeto, ¿no? Eh, eh, para no quedar quizás en cuestionamientos de algunos hermanitos que son mis hermanos que ya me conocen de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ahí nací yo. Yo sé que muchos han nacido quizás en una iglesia metodista, asambleísta, bautista, anglicana, presbiteriana, que son movimientos de iglesias que ya después toman su nombre, ¿no? Un ejemplo puede ser una iglesia pentecostal, que muchos llamamos, hay pentecostales reformados como pentecostales tradicionales. Entonces, tomo un ejemplo, una iglesia que se llama, por ejemplo, Cordero de Dios, ¿no? Es un ejemplo, y puede ser de una corriente o una denominación pentecostal, ¿no? O un ejemplo, Todos en Cristo, y puede ser una iglesia de denominación y doctrinamiento carismático pentecostal. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermanos, yo lo hago esto por conocimiento, no voy acá para implantar mi idea, mi posición, quién soy yo, a qué profeso, no, nada que ver con eso, solamente aclaré como un ejemplo, ¿ya? Entonces, porque cada iglesia tenemos nuestro adoctrinamiento, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Y por qué hago esto? Para motivar, para exhortar de una forma de amor, ¿no? A que los hermanos se preparen, estudien, ¿ya? Estudien la palabra de Dios, ¿ya? Estudien la sana doctrina, estudien, porque yo sé que muchas de sus congregaciones pues les animan, ¿no? Les invitan a estudiar, ¿no es cierto? Entonces uno hay que estudiar, hermanos, hay que estudiar, hay que prepararse, ¿no? Para poder nosotros saber estudiar la Biblia. Es bueno que a veces yo leo mi Biblia, estudio y eso está bien, pero también hay que estudiar, hermanito. Por eso lo hago para no caer en el error y la ignorancia, ¿sí? Voy a hacer corto porque mis videos tienen que ser cortos, lo hago lo más corto posible, ¿no? Voy a hablar sobre, sobre el pentecostalismo. Pentecostalismo es una corriente que como dice acá en el concepto, se considera como la tercera fuerza del cristianismo después del catolicismo, del protestantismo, ¿no? Tanto de los católicos como de los protestantes. Es una tercera fuerza del cristianismo, ¿ya? Primero fue los católicos, luego los protestantes y ahora los pentecostalismo, la corriente pentecostalismo o pentecostales, ¿ya?
No estoy hablando de los pentecostales, que también tienen sus diferencias, ¿no? No, 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 no. Estoy hablando en general, ¿ya? Que llaman los teólogos o los estudiosos en teología, ¿no? Ya. Entonces, esta fuerza dice que tuvo mucha fuerza, más que todo en el siglo XX, como ahora, ¿no? Siglo XX, ¿no? Entonces, esta fuerza es muy importante porque dice que actualmente dice que es el 75% mundialmente de protestantes pentecostales en el mundo, hermanos, en el mundo. Es decir, que si tú estás en una iglesia, tienes que saber si tienes esta corriente del pentecostalismo, ¿ya? Cual sea el nombre de tu iglesia, porque el nombre de la iglesia es otra cosa, hermanos, ¿ya? Pero dice que el 75%, dice, en la actualidad, es en todo el mundo de los pentecostales, ¿ya? Entonces, dice también que son de las más grandes denominaciones históricas, ¿no? Y sí, que simpatizan prácticamente del pentecostalismo, ¿ya? Los pentecostales carismáticos son que ahora estamos viendo, ¿no? Como les dije, yo nací en una iglesia pentecostal carismática, ¿ya? Y los que han sido mis amigos, mis hermanos en Cristo, ustedes ya saben, me conocen cómo hemos llevado nuestro adoctrinamiento, ¿verdad? Les quiero decir que nosotros venimos de esa raíz del pentecostalismo, ¿ya? Que es la tercera fuerza cristiana a nivel mundial, ¿ya? De ahí viene el pentecostalismo cristiano carismático. Bueno, tenemos en el pentecostalismo, que dice que se ha distinguido en el siglo XX, tenemos antecedentes. Son 7 antecedentes antes de llegar ya a la manifestación, que fue el auge del pentecostalismo, del pentecostal, ¿ya? Antecedentes, ¿qué quiere decir? Quiero ir al diccionario para saber, algunos hermanos miran, ¿qué son antecedentes? Les quiero explicar qué son antecedentes, lo tenía por acá. Le tenía por acá, sí. Por acá. Mi perrita siempre, llora y no sé por qué, ya, acá la tengo. Dice antecedente en el diccionario, pues siempre que ir, cuando no entendemos hay que ir al diccionario, queridos amigos, ya, lo que es en una forma general. Antecedente quiere decir circunstancias anterior que de hechos posteriores, ¿ya? Para primero de los términos en una relación. Dice, son circunstancias anteriores para poder llegar a los hechos posteriores. Más claro, ¿ya? Y que tengan un término de relación. Esos son antecedentes. Es decir, las antecedentes, vamos a esos antecedentes 2 nada más, porque son 7, antes de llegar ya a los hechos reales, lo que es actualmente el pentecostalismo actual, ¿sí? La primera es el movimiento de santidad, ¿ya? El movimiento de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Wesley, la tradición wesleyana, mayormente creció en Estados Unidos, y sabemos que estamos hablando porque el pentecostalismo nace en Estados Unidos, hermanos, en Estados Unidos. Entonces, la tradición wesleyana tomaron esto de la tradición wesleyana. Eso fue el origen. Ya saben la teoría de los arminianos y de los calvinistas, ¿no? Ya, bueno. Su argumento principal de esta corriente es basada a los experimentales, ¿ya? Experiencias, ¿ya? Emocionales, espirituales del hombre. Lo que hemos estado en una iglesia carismática, ya sabemos a qué experiencia, que lo llamamos nosotros después, que vamos a llegar a lo sobrenatural, ¿ya? A lo sobrenatural, porque yo también estuve ahí, hermanos, ¿ya?
por eso busco la verdad, trato de investigar y busco la verdad, ¿no? Dice, se basa en dos experiencias. Primero, el nuevo nacimiento y luego la perfeccionamiento o santificación, ¿ya? Esas son las primeras dos gracias de las obras del pentecostalismo. Estamos hablando de antecedente, no en sí que es el pentecostal actualmente, ¿ya? También es un proceso o tradición de experiencias sobrenatural, ¿se acuerdan? Sobrenatural, posterior a la conversión. ¿Qué es posterior? Es decir, cuando tú te has convertido, después que te has convertido, recibes experiencias sobrenaturales en tu vida, ¿no? En relación con Dios. Eso trata de decir. Yo no estoy ofendiendo a nadie ni nada. Lo digo porque yo también estuve en una iglesia carismática pentecostal. Nací en una iglesia carismática pentecostal. Estudié cursos bíblicos en una iglesia carismática pentecostal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una nota acá. Dice, la iglesia de Wesley infiltró a muchas iglesias, ¿no? Dice que se unieron en ese tiempo de Wesley en el siglo XIX, antes del siglo XX, que es actual. Estamos hablando de antecedentes, no estamos hablando el actual, ¿no? Antecedentes posterior, ¿no? Para llegar al hecho real, ¿no? Son antecedentes. Entonces, dice que se infiltraron, quiere decir que se animaron a participar en esta nueva corriente, fueron los presbiterianos y los bautistas, ¿ya? Sí, los bautistas y los presbiterianos. También vemos que los bautistas, por eso había divisiones. No veo divisiones, no, diferencias ¿no? Ya tomaron cada uno su doctrinamiento, su idea, que más adelante les voy a explicar. Dice que aplicaron dos lógicas, ¿no? Dos lógicas que se llama por la obra de la gracia, que primeramente viene a ser el bautismo, ¿no? El bautismo natural, que cuando tú te conviertes, ¿cierto? Ellos decían, ¿no? Que viene a ser, ¿no? Cuando tú asistes a Cristo para un nuevo nacimiento te tienes que bautizar, ya ese es el bautismo, ¿no? Primero aceptas a Cristo, te bautizas por fe, ¿no? Ya eres. Pero también dice que ahí donde nace ya un antecedente, lo que vamos a ver posteriormente, la manifestación de la segunda obra de gracia. Ellos dicen la primera obra de gracia es el bautismo y la segunda obra de gracia es el bautismo, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿ya? La primera obra es de Jesucristo, a través del arrepentimiento, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, luego bautizarte, ¿no es cierto?, recogiendo esa fe, morir para el mundo y vivir para Cristo, ¿no es cierto? Y la segunda obra que ellos enfatizan, estoy hablando antes todavía en sí, del pentecostalismo actual, no. Ahora son cómo nace después este pentecostalismo que ahora conocemos, ¿no? La obra centrada en el Espíritu Santo. Primera es la obra centrada en Jesucristo y la segunda obra centrada en el Espíritu Santo. Son dos puntos fundamentales para esta corriente del pentecostalismo, ¿ya? El segundo despertar, y se me va a ir, el segundo despertar viene con su principal representante, es Carlo Finney. Fue el verdadero padre, dicen algunos que fue el verdadero padre del pentecostalismo. Dice él, fundamenta su experiencia a base de experiencias emocionales propias del ser humano, del convertido, ¿ya? Ya sabemos nosotros lo que hemos estado en la iglesia carismática pentecostal, las experiencias emocionales personales, ¿no? Y luego de ahí viene, pues bueno, lo que ya conocemos, respectivamente, lo que hemos estado en una iglesia pentecostal carismática. Todavía son 2 son 7, me falta mucho. Espero hacer parte por parte. Gracias, queridos amigos, que Dios les bendiga una vez más con ustedes. Elsa Soto Salvador, en su pequeña secuencia, pequeña cotita, lectura y comunicación. Bendiciones.